Hola, ¿cómo están? Bueno, este video es un poco para dar inicio a la unidad número 2 y al eje número 2, el eje de escritura, y la unidad número 2, que es la unidad de lenguaje y poder, según el programa que he presentado a comienzos de años y también al comienzo de este contexto tan complejo. En la primera parte del año, el primer cuatrimestre, estuvimos trabajando con la unidad número 1, que es la unidad de lectura académica, en donde pudimos hacer un recorrido de diferentes lecturas, de diferentes formas de leer los textos y de producción textual para cerrar a partir de la lectura de los textos con el informe de lectura. Hasta el momento algunas han podido entregar este trabajo. Otros todavía están en la producción del mismo, otros no tengo idea, así que estaría bueno igual que podamos ir trabajando sobre eso para ir cerrando un poco ese trabajo, porque el trabajo correspondiente al eje número 2 de escritura también es un trabajo de producción, entonces para que no se nos acumulen mucho. Con respecto a este segundo eje de escritura, como les decía, vamos a trabajar en la unidad número 2, que es la de lenguaje y poder, que generalmente es la unidad número 3 y la unidad número 2 es la de escritura académica. Este año decidí modificar, digamos, el espacio y pasar la unidad la unidad de lectura y poder a unidad número 2, porque veníamos trabajando durante todo el primer cuatrimestre con la lectura crítica de textos sumamente contextualizados en la actualidad, y entonces me parecía como sumamente importante hacerlo de esa manera para poder entender en esta unidad número 2 la importancia de la lengua como factor político y factor social dentro justamente de la sociedad, particularmente de la escuela. En esta unidad número 2, que es la de lenguaje y poder, hay como 3 puntos que aparecen en el programa, que yo los tengo acá anotaditos para que los repasemos, que es, por un lado, enunciación, enunciado y discurso, que nosotros también lo vemos profundamente en la unidad número 3, que es la de escritura, porque ahí vemos específicamente la diferencia entre texto y discurso, y específicamente diferentes tipos de discurso, dentro de la educación física en particular. Lenguaje, poder e ideología, y las manifestaciones de la ideología a través del discurso. Eso nosotros ya lo estuvimos analizando un montón en la unidad número 1, porque estuvimos trabajando a partir de específicamente la pandemia, la cuarentena, el COVID-19, etcétera, diferentes discursos sobre diferentes posiciones, y ustedes también fueron, digamos, creando sus propias posturas y sus propias maneras de decir sobre cómo se sienten, sobre qué opinan sobre la realidad y particularmente sobre la escuela. Entonces, toda esa primera parte nosotras ya lo trabajamos, así que lo que estaríamos haciendo ahora es pasar al punto C. El punto B, que es objetividad y subjetividad en el lenguaje, también ya lo trabajamos, ¿no? Esta cuestión de lo que yo digo, cómo lo digo, ¿no? Supuestamente las cuestiones que tienen que ver con la objetividad en el lenguaje es lo que yo digo, que específicamente deberían ser los medios de comunicación, sin mediar eso que yo digo con posicionamientos políticos e ideológicos, etcétera. Y la subjetividad es la inversa, ¿no? Aquello que yo digo que tiene un posicionamiento y que yo quiero que quede claro. Nosotros ya lo vimos en la unidad número 1, esas cuestiones, ¿no? Cualquiera de los textos que estuvimos viendo tiene un posicionamiento político y tiene un posicionamiento ideológico. Tanto el de Freire, que vimos en un primer momento, el de Paula Carlino y Estienne es acerca de la educación superior, y específicamente los que vimos en relación a el contexto de COVID y pandemia. Entonces pasaríamos ya al punto número 3 para desarrollar en esta segunda parte, que tienen que ver con 3 cuestiones transversales dentro del diseño del profesorado de educación física en particular, que son la perspectiva de género, la accesibilidad, o bueno, cuestiones que tengan que ver con la discapacidad y la inclusión, y la interculturalidad. Generalmente nosotros lo que hacemos es poder ver diferentes ejemplos de estas 3 transversalidades dentro de la educación física. Este año eso va a ser bastante complejo porque necesitamos de como conocernos, de poder discutir, de poder tener un espacio de conversación para eso, y la verdad es que es bastante complejo hacerlo sin tener, digamos, el contacto diario que tendríamos en el aula. Lo que decidí entonces en relación a eso es trabajar solo y exclusivamente lenguaje no sexista o lenguaje inclusivo.
¿Por qué también? Porque se va a dictar una capacitación dentro de, digamos, en el contexto de extensión sobre accesibilidad en el lenguaje, en la que ustedes pueden acceder y ahí, que es totalmente gratuita, y ahí también estaríamos trabajando estos puntos. Entonces ahora vamos a trabajar cuestiones que tengan que ver con el lenguaje no sexista. En relación a eso, le subí, como ya vieron, el cronograma, y le voy a subir ahora la actividad número 1 o la clase número 1, esto sería, digamos, la clase número 1 y la actividad número 1 en relación al lenguaje no sexista. Para no generar, porque es un tema muy controversial dentro de nuestra sociedad y particularmente ahora en donde muchos de los trabajos que ustedes entregan son trabajos escritos y estas cuestiones están muy presentes, para no generar, digamos, cuestiones que tengan que ver con posicionamientos desde el sentido común o posicionamientos ideológicos, sin, digamos, sin un sustento en relación a la lingüística y a la lengua en particular, lo que vamos a hacer es leer un texto de María Teresa Andrueto, que en realidad es, o sea, nosotros lo vamos a leer al estilo de Freire, ¿no? Es una propuesta oral, en realidad, que nosotros vamos a leer. Esto se da en el marco del Congreso de la Lengua, que se llevó a cabo en la ciudad de Córdoba el año 2018. Y en este contexto, esta escritora, que además es muy reconocida y que tiene un posicionamiento bastante abierto acerca del concepto del lenguaje en general, bueno, da su visión acerca del lenguaje no sexista. Específicamente no trabaja acerca del lenguaje no sexista, pero sí tiene una visión, y en este discurso queda bastante claro, acerca de la función de la lengua como función política. Y eso es un poco lo que yo quiero que trabajemos en la lectura. Quizás les parezca un poco largo, pero ya vienen con un recorrido de lectura bastante amplio. Así que lo que vamos a hacer es leer este pequeño texto de María Teresa Andrueto y vamos a realizar la actividad que yo les voy a ir poniendo, las consignas, digamos, para que ustedes puedan trabajar. En líneas generales, las consignas van a tener que ver con, bueno, leer el texto, comprender aquello que la autora plantea y específicamente poder encontrar cuáles son esos puntos, digamos, en donde ella deja en claro cuál es su posicionamiento acerca de la lengua, cuál es ese posicionamiento acerca de la lengua que tiene y qué piensan ustedes al respecto. La siguiente clase que tengamos, que bueno, como ustedes saben, yo no doy clases de Zoom o prefiero no hacerlo porque no todos tenemos el mismo acceso a la conectividad y la verdad que me parece bastante injusto dar clases para algunos sí, para otros no. Entonces siempre les voy a estar grabando, cuando digo clases me refiero a estos videitos en donde nos podemos encontrar, ustedes pueden descargarlo, verlo a la hora que quieran o pueden verlo directamente online en YouTube. Bueno, eso, cuando me refiero a clases me refiero a esto. Obviamente que si necesitan alguna consulta, el que tenga acceso, etcétera, podemos hacerla, yo no tengo ningún problema con eso, generalmente voy contestando los mensajitos que me van mandando, pero bueno, como para tener en cuenta, la próxima clase, o sea, el próximo video que les filme va a ser exclusivamente sobre el lenguaje no sexista, y les voy a estar subiendo Power y etcétera. Fíjense en el cronograma que les subí al aula virtual y que ahora se los voy a compartir también en el grupo. La idea sería que el 10 de agosto, o sea, nos quedan 7 días más o menos, ustedes puedan entregar este pequeño trabajito y yo ahí les voy a estar subiendo el PowerPoint del lenguaje inclusivo para que puedan ustedes ir leyendo eso y seguramente también les arme un videito explicándoselo. Así que bueno, en líneas generales eso sería la unidad número 2. La unidad número 2 va a ser bastante corta porque va a ser solo, puro y exclusivamente sobre el lenguaje inclusivo, sobre comprender ese lenguaje y también sobre producir a partir de ahí. Esto no quiere decir bajo ningún punto de vista que sea obligatorio usar lenguaje inclusivo, no estoy diciendo eso. Lo que estoy queriendo decir es que vamos a reflexionar y vamos a trabajar acerca de qué manera, digamos, se construye el lenguaje y el lenguaje no sexista, digamos. Y bueno, ahí ustedes verán qué posición toman al respecto. Con respecto a la unidad número 3, que sigue siendo el eje número 2 de escritura, lo vamos a estar arrancando según el cronograma
el 19 de agosto. Esta unidad es sumamente importante porque es la unidad de producción textual y que es la que más herramientas les brinda en términos de producción textual. Así que va a estar bueno, digamos, que ustedes también puedan a partir de esa unidad generar consultas, y ahí pueden también usar el espacio para consultar si tienen dudas sobre otras asignaturas en donde también se les pueda repensar algunas cuestiones en términos de escritura. No digo modificar otras cátedras, sino que los pueda ayudar en estas producciones. Así que bueno, por lo pronto, para repasar, vamos a arrancar ahora con la unidad número 2, que es lenguaje y poder. Vamos a leer el texto de Andrueto, que es sobre, digamos, la función de la lengua como, digamos, como eje fundamental de posicionamientos políticos e ideológicos. Y vamos a tratar de terminar el informe de lectura de la unidad 1 para después poder dar paso a la unidad número 3, que también tiene una actividad de producción, así al estilo, digamos, el informe de lectura. Así que bueno, cualquier cosa, ya saben, me pueden mandar un mensajito en cualquier momento del día, excepto que esté ocupada, siempre les voy a estar contestando. Y pueden acceder al aula, mandar consultas por ahí, o pueden hacerlo en el grupo, ¿sí? Espero que tengan un excelente día. Les mando un beso.